Hola, ¿qué tal? Yo soy Danailet Pérez Tiburcio de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 4 de la licenciatura en Contaduría. El día de hoy vamos a elaborar un video para el módulo Dictamen a los estados financieros del grupo 2861 a cargo del profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. El tema a desarrollar es independencia en trabajos de auditoría y revisión según el Código de Ética Profesional del Contador Público. Primeramente, es muy importante conceptualizar la independencia, y según la Real Academia Española, una persona independiente es quien sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervenciones ajenas. Para Viloria 2009, la independencia del auditor se relaciona con la emisión de juicios objetivos, íntegros y confiables de la información mostrada por la contabilidad. El Código de Ética Profesional comprende tanto a la independencia mental como a la independencia en apariencia, siendo que en el párrafo 120.12 E1 define la independencia mental justamente como el estado mental que permite la expresión de una conclusión sin verse afectado por influencias que comprometan el juicio profesional, permitiendo así a una persona actuar con integridad y ejercer la objetividad y el escepticismo profesional. Por su parte, la independencia en apariencia consta de evitar hechos y circunstancias que sean tan importantes que un tercero razonable e informado probablemente concluiría que la integridad, la objetividad o el escepticismo profesional de una firma o de un miembro del equipo de auditoría se ha visto comprometida. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo o por qué periodo se requiere mantener la independencia? En el párrafo R400.30, la independencia, según lo requerido, se debe mantener durante el periodo del trabajo y el periodo cubierto por los estados financieros, siendo que en el párrafo 400.30 nos establece que el periodo de trabajo inicia cuando el equipo de auditoría comienza a realizar la auditoría y finaliza cuando se emite el informe final de auditoría. Pero para trabajos recurrentes, es decir, que una firma audita a una misma entidad, compañía o institución por más de un año consecutivo, este periodo concluye después de la notificación de que la relación profesional ha finalizado o a la emisión del informe final de auditoría. En el párrafo 400.5 nos dicen que la independencia está vinculada a los principios de objetividad e integridad, entendiendo por objetividad el no comprometer los juicios profesionales o de negocios debido a prejuicios, conflictos de interés o influencia indebida de terceros, mientras que la integridad consta de ser honrado y honesto en todas las relaciones profesionales y de negocios. Ahora bien, el código nos establece cómo debemos actuar el material explicativo para diversas entidades. En el caso de las entidades de interés público, se sugiere a las firmas evaluar si deben considerar a otras entidades o a ciertas categorías de entidades como entidades de interés público, por tener un gran número y una amplia gama de partes interesadas. Los factores a considerar incluyen la naturaleza del negocio, tal como la posesión de activos en su carácter de fiduciario para un gran número de partes interesadas. Los ejemplos podrían incluir instituciones financieras, como bancos o compañías de seguros y fondos de pensiones. También se deben evaluar el tamaño y finalmente, pero menos importante, el número de empleados. En el caso de las entidades relacionadas, el párrafo R400.20, un cliente de auditoría que es una entidad relacionada que cotiza en bolsa, incluye todas sus entidades relacionadas. Para todas las demás entidades, las referencias a un cliente de auditoría en esta parte incluyen entidades relacionadas sobre las cuales el cliente tiene control directo o indirecto,
Cuando el equipo de auditoría sabe o tiene razones para creer que una relación o circunstancia que involucre a cualquier otra entidad relacionada del cliente es relevante para la evaluación de la independencia de la firma respecto del cliente, el equipo de auditoría deberá incluir esa entidad relacionada al identificar, evaluar y responder a las amenazas a la independencia. Y esto con el fin de reducir al máximo posible los riesgos en auditoría. En el caso de las firmas de la red, el párrafo 400.50 del código dice que con frecuencia las firmas forman estructuras más grandes con otras firmas, y es totalmente válido. Sin embargo, si estas estructuras más grandes crean una red, depende de los hechos y circunstancias particulares y no depende de si las firmas y entidades son legalmente separadas y distintas. Las firmas de la red surgen para mejorar su capacidad de proporcionar servicios profesionales. Si una firma de la red debe ser independiente de los clientes de auditoría de las otras firmas dentro de la red. Ahora bien, cuando se asocie con una estructura más grande de otras firmas y entidades, una firma debe, en primer lugar, ejercer su juicio profesional para determinar si una estructura más grande crea una red. Después debe considerar si un tercero razonable e informado probablemente concluiría que las otras firmas y entidades de la estructura más grande están asociadas de tal manera que existe una red. Y finalmente, aplicar ese juicio de manera consistente a través de dicha estructura más grande. Eso sucede cuando se detecta un incumplimiento de una disposición de independencia para trabajos de auditoría y revisión. Pues bueno, en el párrafo R400.80, el código dice que si una firma concluye que ha ocurrido dicho incumplimiento a un requerimiento, la firma debe, en primer lugar, terminar, suspender o eliminar el interés o la relación que creó el incumplimiento y enfrentar, por supuesto, las consecuencias de este. También debe considerar si se aplican los requerimientos legales o regulatorios al incumplimiento y, de ser así, debe cumplir con tales requerimientos y considerar informar el incumplimiento a un organismo profesional o regulador o a una autoridad supervisora, si dicho informe es una práctica común o se espera que ocurra en la jurisdicción correspondiente. Como tercer punto, debe comunicar inmediatamente el incumplimiento de acuerdo con sus políticas y procedimientos a el socio del trabajo y los responsables de las políticas y procedimientos relacionados con la independencia. En algunos casos se informa a otro personal relevante en la firma y cuando corresponda también se informa a la red. Después de esto debe evaluar la importancia del incumplimiento y su impacto en la objetividad de la firma y su capacidad para emitir un informe de auditoría. Y finalmente, dependiendo de la importancia del incumplimiento, debe determinar si se da por terminado el trabajo de auditoría o si es posible tomar medidas que aborden satisfactoriamente las consecuencias del incumplimiento, si dicha acción puede tomarse y es apropiada respecto de las circunstancias. Al hacer esta determinación, la firma debe ejercer su juicio profesional y tener en cuenta si un tercero razonable e informado llegaría a la conclusión de que la objetividad de la firma está comprometida y por lo tanto no podría emitir un informe de auditoría. Ahora bien, el código también nos proporciona salvaguardas que nos ayudan a protegernos como contadores, ya que son acciones individuales o combinadas que el contador público lleva a cabo para reducir de manera efectiva a un nivel aceptable las amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales. Dependiendo de la importancia del incumplimiento detectado, los ejemplos de acciones que la firma podría considerar para enfrentar satisfactoriamente el incumplimiento incluye excluir a la persona involucrada del equipo de auditoría. Esto no implica un despido para la persona que cometió el incumplimiento, sino más bien que no podrá verse involucrado en el proceso de auditoría de la compañía o entidad con la que se identificó el incumplimiento. También se debe asignar a personas diferentes para llevar a cabo una revisión adicional
del trabajo de auditoría afectado o para volver a realizar ese trabajo en la medida necesaria. En el caso de los honorarios, según el párrafo 410.2, la naturaleza y el nivel de los honorarios u otros tipos de remuneración podrían originar una amenaza de interés personal o una amenaza de intimidación. Los tipos honorarios establecidos en el código incluyen los honorarios por tamaño relativo, los honorarios vencidos y los honorarios contingentes. En el caso de los honorarios por tamaño relativo, cuando los honorarios totales pagados generados por un cliente de auditoría representan una gran proporción de los honorarios totales de la firma que emite la opinión de auditoría, la dependencia de ese cliente y la preocupación por perder al cliente crean una amenaza de intimidación o de interés personal. Los factores que son relevantes para evaluar el nivel de tales amenazas incluyen la estructura operativa de la firma, si la firma está bien establecida o es nueva, y la importancia del cliente cualitativa y cuantitativamente para la firma. Un ejemplo de acción que podría ser una salvaguarda para responder a dicha amenaza de intimidación o de interés personal es incrementar la base de clientes en la firma para reducir la dependencia de este cliente de auditoría en específico. Para el caso de los honorarios vencidos, según el párrafo 410.7 podría originarse una amenaza de interés personal si una parte significativa de los honorarios no se paga antes de que se emita el informe de auditoría. Para el año siguiente, generalmente se espera que la firma requiera el pago de dichos honorarios antes de que se emita dicho informe de auditoría. Los requerimientos y el material explicativo establecidos en la sección 511 con respecto a préstamos y garantías se aplican a situaciones donde tales honorarios no pagados existen. Un ejemplo de acción que podría ser salvaguarda para responder a dicha amenaza de interés personal incluye obtener un pago parcial de los honorarios vencidos. Finalmente, en el caso de los honorarios contingentes, son honorarios calculados sobre una base predeterminada en relación con el resultado de los servicios prestados. Los honorarios contingentes, cobrados a través de un intermediario, es un ejemplo de honorarios contingentes indirectos. Y en esta sección, un honorario no se considera contingente si lo establece un tribunal o una autoridad pública. Además de que una firma no debe cobrar directa o indirectamente un honorario contingente por un trabajo de auditoría. En el caso de los obsequios y atenciones por parte del cliente a un miembro o al equipo de auditoría, según el párrafo 420.1, las firmas deben cumplir con los principios fundamentales, ser independientes y aplicar al marco conceptual establecido la sección 120 para identificar, evaluar y enfrentar las amenazas a la independencia. Según el párrafo 420.2, aceptar regalos y atenciones de un cliente de auditoría podría crear amenazas de interés personal, familiaridad o intimidación. Esta sección establece los requerimientos específicos y material explicativo pertinente para aplicar el marco conceptual en tales circunstancias. Una firma o firma de la red o un miembro del equipo de auditoría no deben aceptar obsequios ni atenciones de un cliente de auditoría, a menos que el valor sea trivial o intrascendente. En el caso de detectarse intereses financieros, según el párrafo 510.1, las firmas deben cumplir con los principios fundamentales, ser independientes y aplicar el marco conceptual. Según el párrafo 510.2, se debe mantener, si se mantiene un interés financiero con un cliente de auditoría, puede originarse una amenaza de interés personal. Y esta sección establece los requerimientos específicos y material explicativo pertinente para aplicar el marco conceptual en tales circunstancias. Dada la importancia relativa y el riesgo de auditoría, la NIFA 3 establece que la determinación de importancia relativa implica la aplicación del juicio profesional del auditor. A menudo se aplica un porcentaje a una referencia elegida
como punto de partida para determinar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Y en conclusión, la independencia en los trabajos de auditoría y revisión es un pilar esencial en la ética profesional del contador público. Este principio asegura que los contadores puedan desempeñar sus funciones con integridad y objetividad, sin verse influenciados por intereses externos o presiones indebidas. La aplicación rigurosa de los principios establecidos en el Código de Ética Profesional como métodos de trabajo garantiza que los informes de auditoría emitidos sean creíbles y auténticos, lo que contribuye a mantener la confianza de quien contrata o patrocina el servicio. Y en última instancia, la independencia fortalece la credibilidad en la profesión contable y promueve la transparencia en la presentación de la información financiera. Ahora quiero agradecerles por su atención al video y por vernos. A continuación les presento las fuentes de consulta, que son la Comisión de Ética Profesional para el Código de Ética del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También a las normas de información financiera, del mismo modo emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. A la Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, y finalmente a Viloria N. En la revista Actualidad Contable, la postura de los contadores públicos sobre la independencia. Muchas gracias por su atención.